Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en Colombia y el mundo. Hoy, acompañados de un ingeniero mecánico de la Universidad Pontificia Bolivariana, con especialización en Estados Unidos y vuelto a regresar como profesor universitario, empresario antioqueño, un hombre que se ha dedicado a la investigación, a la dirección de compañías y a ser hoy representante de un gran gremio. Bienvenido, doctor Enrique Posada Restrepo. Muchas gracias, doctor Antonio. Muchas gracias por invitarme. Hombre, el Pensamiento al Aire busca que logremos llegar a la gente de muchas personas en el mundo a través del buen ejemplo de cómo ser un hombre con principios, con valores, y usted es un digno representante de esos personajes que queremos mostrar en Colombia. Muchas gracias, me encanta el nombre de tu programa, porque el pensamiento hay que ponerlo en el aire, no solamente para que viaje, sino para airearlo, para renovarlo. Excelente tu programa. Muchas gracias. Doctor Enrique, cuéntenos algo de su vida. Bueno, yo me defino como una persona de familia, una persona de valores, una persona de este departamento y nacional también, y una persona del mundo. Me he dedicado a trabajar, me he dedicado a tratar de construir proyectos, a crear valor al máximo posible, a escribir, a pensar, a divulgar ideas, a dar charlas, con mucho optimismo, con mucha fe, con mucho cariño. Soy una persona de fe, una persona creyente, una persona humanista, que aprecia mucho al ser humano y lo considera muy especial al ser humano, especialmente a la mujer. Soy una persona que tiene que ver con proyectos. Toda mi vida he tratado de enfocarla en proyectos, o sea, en realizar actividades que tienen un fin, que tienen un objetivo y que se logran completar. Esa ha sido como la visión que yo he tenido en general. Por eso fue director de investigaciones de la Facultad de Ingeniería de la Bolivariana, luego en otra empresa muchos años, 17 años estuvo también en el Departamento de Investigaciones y ahora preside la Sociedad Antioqueña de Ingenieros, la SAI. El nombre que me reservé hasta el final, porque de eso vamos a hablar. Perfecto. De la ingeniería, del desarrollo antioqueño, de las fortalezas antioqueñas y de lo que podemos construir hacia el futuro. Me encanta el tema. Tenemos que crear una narrativa válida, sobre todo ante la juventud, para que caigamos en cuenta de las tradiciones nuestras, cómo construimos país y cómo vamos a seguir construyendo país a base de trabajo serio, que es lo que hacemos los ingenieros y los arquitectos. Usted, siendo ingeniero, es práctico, pero además le gusta la metodología, el análisis. Cuéntenos cómo ve el desarrollo de infraestructura de Colombia. Bueno, la infraestructura es muy importante. La gente cree que eso es natural, que haya infraestructura, pero viendo nuestros territorios, nuestras montañas, nuestros ríos, el invierno y el tipo de terreno que tenemos, es toda una magia ser capaces de hacer infraestructura por todo el país. Eso involucra mucha concepción, mucho respeto por el medio ambiente, mucha sabiduría y mucho trabajo y muchas inversiones. Entonces, la infraestructura es la que posibilita que las comunidades se relacionen entre sí, que haya viajes, que la gente esté tranquila, que no haya, digamos, vómito en el viaje, sino que haya tranquilidad en el viaje. Y esto es todo un trabajo de ingeniería y de arquitectura, es un trabajo de muchos proyectos, y el país está haciendo la tarea afortunadamente, y este gobierno ha sido muy bueno en infraestructura. En los 4 años de este gobierno se ha hecho mucha más infraestructura que en los gobiernos anteriores sumados. Hay que reconocerle cosas buenas al gobierno del presidente Duque. Esa es una de ellas. Una de ellas. Y la ministra es una persona espectacular como administradora. Ella es abogada, pero tomó el toro por los cachos, que era el tema de completar los proyectos que quedaban empezados, de cerrarlos bien, y es así como este gobierno ha logrado inaugurar muchos proyectos y se van a terminar todos. Los 20 y pico de proyectos que había, hay apenas algunos en dificultades. Entonces yo diría que es una tarea titánica esta que se ha hecho, el país debe reconocerlo. Nosotros acabamos de tener un foro de infraestructura donde analizamos totalmente el tema, lo pueden ver en YouTube, en el YouTube de la SAI,
y caer en cuenta de la importancia de la infraestructura dentro de un país, que es un tema que no se habla mucho, pero es muy importante. Pues es que ahí está el desarrollo. Claro. Si hay buenas vías, se disminuyen los costos, hay rapidez y fuera de eso se llega con prontitud a los lugares de, por ejemplo, a los puertos para despacho y traída de mercancías. Así es, y es muy interesante entender este aspecto multimodal de la infraestructura, que tiene en cuenta no únicamente las carreteras, sino los ferrocarriles, los transportes en los ríos, los puertos en los ríos, los puertos en el mar y la parte aérea también. Y todos los elementos que completan esto, como son los elementos de logística y de equipo. Un puerto, por ejemplo, es un tema de logística, no únicamente tener los muelles, sino tener todo el paquete que es capaz de descargar los barcos, entregar a los camiones. Eso involucra grandes inversiones en equipo, en gente que sabe de estos temas, y un puerto, por ejemplo, como Cartagena, es admirable lo que están haciendo. Es un puerto que recibe mucha carga que ni siquiera llega al país, sino que se distribuye por todo el Caribe, por la logística también montada que tienen. Entonces la logística tiene mucho que ver con tecnología, y es una cosa que nosotros tenemos que explicarle a la gente, la importancia de la tecnología, que va mucho más allá de la simple hecho de las obras. Es todo lo que acompaña la instrumentación, la operación, las buenas prácticas, el manejo, o si no se desbarata lo que se hace como infraestructura. Hombre, lo voy a interrumpir para cambiarle un poco de tema. La SAI, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros, que es un gremio muy importante en Colombia, que además visualiza el desarrollo del país a través de los foros, a través de los programas, hace mucho evento en forma permanente para capacitar y formar. Esa es la esencia, ¿no? Es parte de nuestra esencia muy importante, le damos mucho valor a esto y tratamos de organizarnos muy bien en el año. Si usted, cualquiera de nuestros oyentes, entra a la página web de la SAI, se dará cuenta que ahí está nuestra programación que estamos divulgando continuamente. Vamos a tener dentro de 20 días nuestra conferencia panamericana de aprovechamiento de residuos, que es un tema muy importante. En Bogotá, por fin, se va a instalar una planta sofisticada de tratamiento de residuos para no seguir botando los residuos a un relleno sanitario. Eso es lo que nosotros queremos para el país, que nos demos cuenta de que hay que trabajar sosteniblemente todos estos temas con tecnología. Ese reciclaje permite creación de empresas y desarrollo de productos. Totalmente, porque los residuos, básicamente hacemos tres cosas con los residuos. Una tercera parte es para reciclaje. Colombia está más o menos en la mitad de eso. Una tercera parte es para aprovechamiento de los materiales orgánicos. Colombia está por ahí en un 5%. Y una tercera parte, que ya no se puede hacer nada con eso, es para aprovechamiento térmico, para sacar energía, porque hay mucha energía ahí. Es lo que se va a hacer en Bogotá en complemento con los otros dos sistemas. Y es lo que necesita el país, lo que se hace en los países avanzados. Nosotros estamos pregonando esa visión múltiple del manejo de los residuos. Esa parte, digamos, ambiental, los olores, el lixiviado, ¿eso desaparece o nunca desaparece? La tecnología se encarga de todo esto. Por ejemplo, en este momento, el relleno de La Pradera tiene una planta de tratamiento de lixiviado muy buena, pero nosotros no queremos que todo vaya a relleno sanitario, sino que se aprovechen los residuos. Sigue funcionando este tipo de planta para lo que finalmente haya que llevar al relleno, pero la otra parte la sometemos a procesos que todos tienen equipo de control ambiental, tienen permisos, tienen normativa, y todo eso es lo que explicamos en este seminario al cual todos ustedes están invitados. Muchas gracias. Vale la pena que todos los ingenieros, las personas preocupadas por este país, sigamos ese foro, que es Bien, muy importante. Perfecto. La SAI, en ella han sido presidentes hombres muy importantes de Colombia. De acuerdo. Desde Juan de la Cruz. Posada, el fundador. El fundador. Posada Restrepo. Posada Restrepo. Son mis apellidos. ¿Ah, sí? Pero no tiene que ver con usted. No. Ok, lo que son las coincidencias de la Sí, vida. las coincidencias. Año 1913. Sí, señor. Y desde eso la SAI no ha parado de trabajar. En unos años con más fuerza, en otros años, Claro. eso depende. Depende del liderazgo. De los liderazgos. Sí. Pero ha tenido presidentes muy importantes como Álvaro Villegas Moreno, Joel Moreno Sánchez, el doctor Enrique Posada. Muchas gracias. Y muchos otros que ya mi memoria... Pero Juan Moreno, que fue el anterior presidente ingeniero mecánico. Hemos tenido dos presidentes ingenieros mecánicos, Pedro Juan y yo. Y Pedro Juan fue el que
inspiró a muchos ingenieros mecánicos a que nos metiéramos a la SAI, como lo hice yo en su época, por ahí en 1974. Muy bien. La SAI muchas veces también ha quedado en el ojo del huracán, como muchos gremios colombianos, Ajá. pero siempre sale adelante y mantiene un perfil muy alto por la capacidad de sus líderes, preparados, investigadores, con valores, y óigame que repito esa palabra, que hace la diferencia en este país. Cuéntenos un poquito de esa filosofía ya de la sociedad. Bueno, el tema de los valores, el tema de la ética es totalmente transversal a todas nuestras profesiones. Todos los ingenieros y todos los arquitectos tratan de hacer las cosas bien hechas, de emplear las buenas prácticas. Cuando hay dificultades se asume la responsabilidad. Yo pertenezco al COMNIA, que es el Consejo Profesional de la Ingeniería y la Arquitectura, que revisa los problemas que se generan en los proyectos. Y el COMNIA investiga muy bien los temas y siempre revisamos muy bien cómo es la responsabilidad de los ingenieros y los arquitectos. Y hay muchos aspectos circunstanciales que hacen que se compliquen las cosas y no necesariamente son temas de ética. No ha de faltar la gente que no tiene ética, obviamente. Pero en general hay una muy buena formación en nuestras facultades, en valores, en responsabilidades, y los más de 35.000 ingenieros arquitectos que hay en nuestra región son personas absolutamente comprometidas. Tenemos que vigilar que hagamos las buenas prácticas para que por malas prácticas no nos metamos en problemas de ética. Las malas prácticas tienen que ver con mala administración, con no llevar a término las cosas, con descuidar las cosas, y ahí es donde no podemos fallar, porque se necesita persistencia. Ahí es donde hablamos de buen administrador, es Exacto. aquel cuidadoso de las cosas, ¿no? Exactamente. Y hay que vigilar lo que tenemos, no dejarlo perder, porque la demagogia y la carreta nos hacen sentir que eso se puede soltar y que eso se gobierna solo. Y resulta que el diablo está en los detalles, hay que estar absolutamente pendiente hasta el último detalle de todo lo que hacemos. Y cuando nos enredamos por no ser persistentes, por no ser cuidadosos, puede haber problemas. Entonces esos problemas se pueden atribuir a falta de ética o a corrupción, y puede que no lo sean, no diciendo que no hay de esas cosas. Pero también hay problemas administrativos, hay problemas de buenas prácticas. Por ejemplo, en la conducción de vehículos hay muchos problemas de buenas prácticas. La gente acelera, frena, cambia de carril, se atraviesa. Todo eso aumenta la contaminación del aire. Si la conducción es con buenas prácticas, el manejo lento, cuidadoso, no tenemos tantos problemas de contaminación, ni de accidentes, ni tampoco de que la gente se ofusque. Las buenas prácticas son muy importantes, eso es filosofía que podemos tener. Y tiene que ver con planeación. Si yo planeo mi viaje, no estoy acosado. Si dejo el viaje para el final, empiezo a acosar y a tener malas prácticas en mi viaje. Contaminación, accidentes, ofuscamientos y cosas de esas. Todo esto que acabo de decir se traslada en general a todo, a los proyectos. Si yo un proyecto lo planeo bien, lo pienso bien, puedo hacer buenas prácticas, el presupuesto está correcto, los tiempos están correctos. Cuando yo caigo en el acoso y quiero que el niño nazca antes de los 9 meses, en 4 meses, voy a tener un feto. Entonces no podemos ser descuidados en la buena práctica. Ejemplos de buena práctica que usted ya ha visto, que ha tenido un resultado magnífico por ejemplo, en el tema de las 4G. Bueno, precisamente, en las 4G se aplicaron las siguientes buenas prácticas. Primero, aprender a financiar los proyectos, trayendo el capital privado a los proyectos del país, que antes esa idea no existía. Entonces, el gobierno tenía la responsabilidad de financiar los proyectos y no era capaz. Entonces, los proyectos no se hacían. Cuando se trajo al sector privado, a través del sistema de concesiones y de peajes, ya se pueden financiar los proyectos. Es una buena práctica. Otra buena práctica es exigir un buen trabajo de planeación y ambiental, dialogar con las comunidades, hacer obras complementarias para que las comunidades acepten los proyectos y hacer esas obras complementarias, arborizaciones, espacios para la comunidad, mejora de escuelas. Entonces la comunidad admira los proyectos. Otra buena práctica es hacerlos dentro de tiempos y mostrar a la comunidad lo que se hizo, a través de videos, a través de visitas, a través de divulgación, para que la gente entienda las cosas. Otra buena práctica es administrar esos proyectos, y las concesiones incluyen 20 años de administración, o sea, esos proyectos no quedan sueltos, sino que hay responsabilidades de
cuidado en la parte de seguridad, en la parte de instrumentación, en la parte de mantenimiento, en la parte operativa. Eso son buenas prácticas. Y otra buena práctica es conectar bien todos estos proyectos con los municipios. Eso hay que hacerlo. Si no se hace esto, los municipios quedan aislados. Entonces tenemos que hacer excelentes conexiones con los municipios que están cerquita. Y la otra buena práctica es utilizar con sabiduría todas estas obras, cumpliendo las normativas y haciendo los viajes que realmente hay que hacer. Y también desarrollar las comunidades a las cuales llegan estos proyectos mediante otros proyectos, como es el caso de los puertos de Urabá o todos los proyectos regionales que hay que hacer asociándolos a las vías nuevas que vamos a tener. Hay casos en los que la sociedad se preocupa y se molesta, diría yo. Voy a poner dos ejemplos puntuales, que pueden ser muchos más. El tema de el proyecto de Envigado hacia Medellín. Túnel Verde. ¿Ah? Túnel Verde. El túnel verde. Sí. Bloqueado varios años por la comunidad. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, primero que todo, la comunidad es un término amplio que hay que saberlo definir. Y no necesariamente la comunidad son los que se manifiestan vocalmente y se encadenan a los árboles y todo eso. Son importantes, hay que escucharlos, pero hay que establecer un diálogo. Y el diálogo debe tener en cuenta el proyecto, hay que sacar adelante el proyecto y resolver las contingencias del proyecto. O sea, en la mira hay que tener el proyecto, no los problemas, porque nos enfocamos en los problemas, no hacemos el proyecto. Entonces quiere decir que los problemas no hay que resolverlos. Claro que sí, porque el proyecto incluye la solución de los problemas. Y cuando yo le meto ruedas en el palo al proyecto, el proyecto no se ejecuta y sale muy costoso, muy enredado y no se logra el beneficio para todos. El metro de Medellín lo enredamos 4 años. Sí. Finalmente se desenredó y tenemos los beneficios del metro de Medellín. En esos 4 años donde no había metro de Medellín, ¿qué estábamos haciendo? Nada, problemas. Cuando alguien tuvo la sabiduría de resolver los problemas, tenemos metro de Medellín, con toda la cultura metro, con todos los beneficios. Pero en esa época de suspensión, nadie decía nada. Tuvo que haber una inteligencia que fue capaz de desatrancar ese proyecto. Pero si hubiéramos mirado siempre el proyecto y no los problemas, hubiéramos terminado antes el proyecto. Podría decirse entonces que el tema ambiental siempre estará presente, claro, pero hay que darle solución al tema ambiental. Exactamente, y se puede perfectamente. Es decir, por ejemplo, volviendo al tema allí del túnel, del túnel verde. Del túnel verde, era hacer que la arborización se mantuviera o aún se fortaleciera, pero no generó un problema inmenso que perjudica a toda una sociedad. Yo no sé si eso será falta de disciplina, de mando, pero es que tampoco, digo yo, se puede prosperar que todo el que quiera opinar paraliza las obras y el desarrollo del país. Por eso hay que mirar el proyecto primero. Entonces, a los problemas respondemos con las alternativas. Y así están los sistemas diseñados. Entonces hay que tener la sabiduría para mirar las alternativas que son colaterales al problema y al proyecto y hacer que la suma del proyecto más las alternativas sea mejor que lo que había antes. Y para eso tenemos la guía de los objetivos del desarrollo sostenible, que son 17 objetivos. No un objetivo, son 17. Y esos objetivos son de tipo social, de tipo económico, de tipo ambiental. Hay que mirarlos todos, no únicamente la parte ambiental, todos. Y hay que plantear alternativas que resuelvan todas las situaciones. Y ahí es donde viene la creatividad, el trabajo en equipo, el trabajo por el proyecto, porque el proyecto se va a hacer, porque se necesita. Entonces, ¿qué ganamos nosotros? Con atrasar el proyecto, tener muchas peleas, no resolver bien las situaciones y hacer el proyecto al final regularmente hecho. Mejor lo hacemos bien hecho, teniendo en cuenta todos los objetivos del desarrollo sostenible. Eso se llama planeación. Planeación con alternativas. Con alternativas, muy bien. Doctor, le voy a poner otros 3 casos de hechos de ingeniería que preocuparon mucho al país y generaron atraso. Sí. Túnel de Oriente. Bueno, el túnel de Oriente hubo atrasos. La línea. La línea. ¿Qué otro me vas a poner? Y el Toyo. Todos 3 proyectos tuneleros. Sí. Bueno, primero que todo el país se pegó una desarrollada grande en proyectos tuneleros y la SAI tiene mucho que ver con eso. Porque nosotros desde la SAI hemos sostenido una serie de seminarios sobre túneles, llamamos en el número 16. Qué bien, Y esto involucra mucha ¿Hay mucha historia idea. de eso que la gente, los ingenieros puedan verlo?
todo eso está registrado lógicamente en nuestros archivos y en nuestros sistemas de información. Si alguien quiere Si investigar... alguien quiere, tenemos toda la información. Perfecto. Lo que se ve ahí es un trabajo sistemático y persistente, trayendo expertos y desarrollando, no las hay, sino todo el mundo, la tecnología local. Entonces ahora Colombia es el país más importante en América en túneles, y uno de los más importantes del mundo. Y esto es como un parto. O sea, cuando vos vas a dar nacimiento a una criatura, pues tienes dificultades. Entonces hay mucha gente que no entiende, hay mucha protesta, muchos miedos, y todos esos miedos hay que explicárselo a la gente y resolverlos, y es lo que se ha hecho. Hay una gente que se atraviesa más de la cuenta escandalizando los proyectos, diciendo que el túnel de Oriente va a dejar sin agua a Santa Elena y a Río Negro, y le ponen a eso unos ribetes que no son. Bueno, todo eso se enfrenta, hay demoras, pero se resuelve, y ya vemos que no era verdad nada de esto, quedó muy bien resuelto el problema, y ya nos va quedando como ejemplo de que las cosas se pueden hacer bien hechas. Las protestas nos ayudan también a hacer las cosas bien hechas, pero debe ser la protesta de tal manera que podamos hacer el proyecto, no que aplacemos el proyecto, porque así no ganamos nada. En el túnel del Toyo es un bello proyecto donde se ve la unión de Medellín, de Antioquia y arrastrando al país también, y nos va a poner muy cerquita de Urabá. Hay que admirar el liderazgo de la gobernación de Antioquia, del alcalde anterior, y también el gobierno nacional apoyando el proyecto, y de la gente que está haciendo el proyecto, y ya vamos a tener un proyecto magnífico que lo vamos a complementar con las obras de acceso, que sin obras de acceso el proyecto queda mocho. Y el otro proyecto que mencionaste, que es el túnel de la línea, es supremamente complejo atravesar esa cordillera, es una cordillera llena de fallas, inestable, hubo que desarrollar mucha tecnología para hacer eso, y los contratistas iniciales les quedó grande el proyecto, entonces hubo que replantear el proyecto, pero finalmente se logró terminar. Un proyecto muy complejo, una geología supremamente difícil, y aunque se hizo un túnel piloto paralelo que daba toda la información básica, esto es muy complejo construir túneles, hay que meterle demasiada sabiduría, y se logró. Ya finalmente tendremos el túnel funcionando bien. Los accidentes que se presentan es por la pendiente en el túnel que ha generado varios... Bueno, ahí la palabra accidente lo dice claramente. Accidente es algo que se sale de lo esperado. Okay. Y no debemos tener accidentes si tenemos mucha precaución, muy buenas prácticas, muchos controles, muchas mediciones, y eso hay que desarrollarlo con el tiempo. Yo tuve una vez un trabajo como ingeniero construyendo y diseñando un aparato muy bonito que ha funcionado muy bien. Al principio ese aparato a mí me ponía nervioso porque tenía una tecnología novedosa y yo tenía miedo de que eso se reventara, y soñaba a veces con la reventada de eso, y se reventó. Entonces después de eso nos reunimos a pensar a ver qué hacíamos, y vimos que lo mejor era tener un sistema muy cuidadoso de seguimiento mediante mediciones de ese aparato, y nunca volvió a tener problemas. Simplemente lo reparamos, le hicimos seguimiento mediante instrumentación, mediante atención, y nunca volvió a tener problemas. Entonces hay que poner mucho cuidado, es la buena práctica, poner mucho cuidado. Hoy en día se facilita con la instrumentación, con la ingeniería moderna, con los sistemas de información, ya hay muchos datos que si los manejamos bien nos dan información a tiempo para no cometer errores, que es lo que hacen con el Waze o con los sistemas de ayuda. Uno ya planea sus viajes. Yo antes de salir de mi casa pongo el Waze, me dice cuánto me demoro, entonces planeo mi viaje y me dice por dónde me tengo que ir. Antes no tenía esa ayuda, antes quedaba trancado y yo no sabía qué estaba pasando. Ya no sucede eso, me dan las rutas alternativas y puedo planear, y todo eso es tecnología y la gente lo está utilizando y la gente va aprendiendo. Al principio, cuando uno le decía a los taxistas pongamos el Waze, decían yo no creo en eso, pero ya dicen póngalo señor, que yo creo que es valioso. O sea, vamos evolucionando, entendiendo la tecnología al servicio del hombre. Muy bien, qué ejemplo tan bacano. Me contaba usted ahorita una historia de lo que es la buena práctica, y aunque existe la buena práctica se pueden presentar hechos difíciles de entender. El ejemplo del puente en Canadá. Sí señor, cuando nosotros hicimos una reunión en la empresa donde yo trabajaba, invitamos, porque es una empresa canadiense, invitamos al embajador de Canadá en Colombia. Él nos dio una charla muy buena, y en esa charla nos dijo, vea, les voy a contar un ejemplo de trabajo delicado de la ingeniería. Resulta que al frente de la ciudad de Quebec había un puente que pasaba el río San Lorenzo. Eso fue por ahí en el año 1900, recién pasado en 1900. Ese puente se cayó recién inaugurado y hubo muchos muertos.
Entonces, para aprender de trabajo, para no volver a cometer errores, la Asociación de Ingenieros decidió que los hierros del puente del Baratao iban a ser anillos, y a todo ingeniero le daban un anillo donde decía nunca jamás volver a caer en ese tipo de errores. Hicieron el puente nuevo y se volvió a caer. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es un poco más complejo de lo que pensábamos. El Challenger se cayó. Es un poco más complejo de lo que pensamos. Hay que ponerle demasiada sabiduría a las cosas complejas. Hay que prestarle mucha atención a las cosas complejas. Y a los detalles, ¿no? A los detalles. Y esto involucra toda una disciplina grandísima. Y no podemos hacer las cosas contra reloj. Hay que hacerlas dentro de plazos y tener el dinero para poderle prestar toda la atención a las cosas. El dueño del proyecto tiene que ser fuerte. Tiene que saber que la rentabilidad del proyecto le va a garantizar su flujo de caja. No se la va a garantizar ahorrar plata en el desarrollo del proyecto, sino el flujo de caja posterior. Entonces tiene que meterle toda la sabiduría para que el proyecto sí sea verdadero. Hombre, ¿qué enseñanza le está dando usted, hombre, doctor Enrique? La Sociedad Antioqueña de Ingenieros, liderada por usted hoy, debe tener algo de preocupación por lo que ocurre en Colombia. ¿Cuál es el pensamiento de la sociedad? Bueno, nosotros somos gente de proyectos y hay que decir la verdad. El candidato que no nos gusta o no me gusta a mí ha hablado de cerrar la industria petrolera en 12 años, de terminar la minería grande. Habla de cuestionar a Hidroituango, que Hidroituango hay que desembalsarlo. Y dice una cantidad de cosas muy peligrosas. Las pensiones. Cosas de esas muy peligrosas. Y sobre todo lo dice como si él tuviera el poder de hacer eso, cuando todos son temas que merecen el debate, que el Congreso opine, que haya opinión nacional sobre temas tan complejos. Entonces uno no puede hablar como si tuviera el poder de hacer esas cosas. Uno tiene que hablar con humildad, con sentido de proyectos, y no puede llevar el país a la bancarrota. Y yo tengo de verdad temor de que este candidato lleve el país a la bancarrota. Y él ha cambiado su lenguaje precisamente porque asusta, pero la verdad de él es conocida porque es antigua. Es una verdad de una persona que patrocinó las marchas el año pasado, que fueron terribles, que habla un lenguaje destructivo, un lenguaje de desunión, un lenguaje de calificar mal a la mitad del país. No es un buen lenguaje, debemos hablar un lenguaje de unidad. Entonces nosotros sí queremos que haya unidad. Nosotros recomendamos que el otro candidato hable de unidad. Es un ingeniero, es un tipo de proyectos, es un tipo que está a favor del sector empresarial como fuente de empleo y de prosperidad. Ojalá el hombre pudiera ganar las elecciones. Si gana el otro, vamos a seguir trabajando con proyectos, a tratar de darle mentalidad al otro, confiando en el futuro, pero nos da dudas por el lenguaje que él ha utilizado y por las personas que lo acompañan, que no son personas de proyectos. Realmente lo que tenemos es un enfrentamiento entre una construcción de país y una destrucción de país. Se puede ver así en buena parte, aunque el lenguaje se va cambiando precisamente para no causar esa impresión. Sí. Pero nosotros leemos todas las señales y nos da mucho susto que vamos a destruir el país. Una última pregunta, doctor Enrique. ¿La SAI cómo ve el futuro de la ingeniería en Colombia si tenemos tranquilidad? Y si no tenemos tranquilidad también. Bueno. Porque yo me he recorrido la parte académica, el esfuerzo que está haciendo el país en investigación y en tecnología, en innovación. Soy muy metido en ese mundo de Ruta N, Medellín la más innovadora, el mundo de la investigación. Conozco la cantidad grande de grupos de investigación que hay en todas las universidades, la cantidad de gente haciendo esfuerzos, proyectando, el sector privado. Eso es mucha energía la que hay allí. Y esa energía está pensándose para el bien del país. Y eso da origen a proyectos, a innovaciones, a empresas. Vamos a confiar en esa energía muy positiva de la gente trabajando bien para que no haya desencanto. Ojalá los jóvenes no se desencantaran, sino que se imaginaran un país en avance, que ellos participaran también en eso a través de los grupos de investigación, de las empresas, que nos comprometamos con el país para no dejar que el país se nos desbarate por el desencanto, por la pérdida de la historia, por considerar que todo está mal, lo cual no es verdad. Este país está haciendo un esfuerzo
impresionante y se ve en el crecimiento, se ve en las obras públicas, se ve en la salud, se ve en la cultura, se ve en el arte. Hay Museo de Arte Moderno, Museo de Antioquia, los parques que estamos haciendo, las vías, el teatro, hay demasiadas manifestaciones culturales y de echar para adelante. En síntesis, es más la gente buena haciendo cosas buenas que los malos. Ah, eso sin ninguna duda, sin ninguna duda. Hombre, doctor Enrique, el pensamiento al aire y le agradece la presencia. Esperamos que nos siga usted aportando desde la investigación y el trabajo buenas sensaciones para Colombia. Vamos por eso. Muchas gracias, Antonio.